Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Mi nombre es Naidelin y ella es mi compañera Dana y actualmente curso la licenciatura en Psicología. El objetivo de esta entrevista es conocer cómo se vive la ética profesional dentro de la práctica psicológica a partir de la experiencia de un especialista. Agradezco mucho su tiempo y disposición. Si le parece bien, comenzamos. ¿Profesional? Mis estudios, o sea, la enseñanza académica, pues soy licenciado en psicología por la Escuela de Psicología de la CTM, justo Sierra O'Reilly. Me titulé y posteriormente hice 2 diplomados, un diplomado en psicoterapia gestalt y otro diplomado en psicoterapia gestalt, pero con enfoque familiar y de pareja. Me apasiona muchísimo la psicoterapia familiar y de pareja. Extrañamente no he podido como que profesionalizarme al 100% en ello. Posteriormente pues empiezo a trabajar en el ámbito laboral primero, luego en el ámbito académico, luego empiezo a intercalar lo académico con lo terapéutico y posteriormente estudié una maestría en psicología en la Escuela Normal Superior, en la ENSI, Yucatán. Y después de esa maestría pues viene la pandemia, y me he hecho otra maestría en psicoterapia gestal, que es como que más grande pasión en los enfoques terapéuticos, ¿no? Aparte de ello, pues también tengo un diplomado en detección temprana del autismo. Entonces, son como que los más importantes y muchos cursos de pruebas psicométricas, de aplicaciones, otros por ahí relacionados a la formación educativa. Actualmente me encuentro trabajando como responsable del área de orientación educativa y tutorías de las preparatorias estatales de la Subdirección de Educación Media Superior. Trabajo con los orientadores educativos de las 14 preparatorias estatales de todo el estado y apoyo también un poquito a las dinámicas de otros subsistemas por ahí. Y también doy clases a nivel licenciatura en los diferentes grados de la licenciatura del Centro Educativo Rodríguez Tamayo, CER, de aquí de la ciudad de Mérida, Yucatán. Si usted tuviera la oportunidad de cambiar o modificar algo del código ético, ¿qué le gustaría cambiar o modificar? Yo creo que no cambiaría nada. Creo que los códigos tienen que ser un poquito inflexibles, por así decirlo, porque nos van a brindar una línea muy puntual de lo que es importante que nosotros recordemos que debemos hacer como psicólogos. La verdad es que yo creo que está bien así como está. A veces eso nos ayuda a regirnos, ¿no? O sea, la normatividad es importante que esté y que sea así como que un poquito inflexible, por así decirlo, ¿no? Entonces, probablemente prestarle un poquito más de atención en los procesos que nosotros llevamos para que nos ayuden a dirigir nuestro trabajo lo mejor posible. Yo creo que la profesionalidad es algo que se ha estado perdiendo mucho y es importante rescatarlo, porque al final eso nos va a separar de dar un proceso terapéutico o un proceso psicológico real y que deje de ser como que nada más una simple charla, ¿no? Y hasta ahí. Yo creo que sí es importante seguir los lineamientos éticos, así como está. ¿Cómo asegura que su trabajo cumple con los estándares de competencia y actualización que marca el código ético? Bueno, la actualización siempre va a ser un proceso continuo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante actualizarnos en función de el enfoque que nosotros vayamos teniendo en la intervención terapéutica, ¿no? Sobre todo si hablamos de un enfoque terapéutico. Pero como psicólogo, pues es un proceso continuo de formación integral que va desde actualizaciones propias del ámbito educativo académico, como también de la formación como psicólogo, varios términos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo garantizo? Pues a través de un estudio constante, continuo. A veces hay que refrescar un poquito la información básica de lo que nosotros estudiamos desde nuestro enfoque, pero obviamente también adaptarlo a los nuevos requerimientos y requisitos sociales o de los individuos de manera general que nos van a requerir el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso continuo de estar leyendo, documentándote, entrando a talleres, capacitaciones, actualizaciones, diplomados, tanto que puedan ser ofrecidos por parte de organizaciones públicas, como por ejemplo la COSFAC, u otros elementos que van a tener como que
este grado de importancia, así como un proceso autogestor o de proceso de actualización propia. ¿Qué estrategias utiliza para mantenerse actualizado en su área de especialidad? En mi área de especialidad, bueno, yo acabo de terminar hace un par de años, digo como unos 2 o 3 años atrás, una maestría en mi proceso terapéutico, psicoterapia, ¿no? Anteriormente ya tenía yo una formación a través de 2 diplomados con un acercamiento de entrenamiento por personas que ya eran maestros en la psicoterapia gestal, que es el enfoque que yo manejo, ¿no? Entonces, yo creo que mi manera de actualizarme en primera es no dejar de formarme a través de lecturas especializadas, análisis de libros específicos que hablan tanto de las bases teóricas como también de las bases prácticas, pero obviamente también entrando a los procesos de actualización correspondientes, ¿no? Entonces, creo que mi proceso de maestría me ayuda a que yo pueda estar como que acorde a la línea temporal donde yo puedo trabajar y aplicar el enfoque que manejo. Pero aparte de eso, me gusta leer muchísimo, sobre todo las cosas que tienen que ver con psicoterapia. Me gusta trabajar muchísimo también. El hecho de ser docente en una institución me obliga y me forza a mantenerme actualizado con base al lineamiento que yo tengo que transmitir a mis alumnos también. Entonces, siempre estar actualizado por ahí. Okay. ¿En qué momento considera necesario referir a un usuario a otro profesional? Yo considero que para que se pueda dar este proceso tiene que ver con la formación del propio terapeuta. Y no solamente tanto con la formación, sino con su proceso personal. Cuando el terapeuta no ha trabajado un área en su vida que lo va a llevar a engancharse con la persona o transferir algo en el proceso terapéutico, es necesario hacer la canalización. Es decir, cuando el terapeuta empieza a sentir, no puede desprenderse de ese proceso de sentir con el paciente, pero de una manera ya es comprometida con el mismo. Es momento de transferir, o sea, de hacer el cambio de terapeuta. Nosotros le llamamos a veces pues eso se da a veces por cuestiones de relaciones duales. ¿Cómo maneja la confidencialidad cuando trabaja con menores de edad o familiar? Bueno, la confidencialidad siempre se maneja a través de un consentimiento informado, pero eso ya viene implícito en el proceso de trabajo ético del psicólogo, ¿no? O sea, es algo que nosotros manejamos de siempre. Sin embargo, a través de una carta de consentimiento informado, que tiene que estar firmada, debidamente leída antes de iniciar el proceso, pues con los padres de familia y con el menor. Y pues obviamente cuando trabajamos con menores nunca se trabaja solo. Sería lo más recomendable que un padre pues, pueda estar en algún lugar del espacio donde se pueda trabajar, ¿no? De manera individual y personal, yo no trabajo con menores, trabajo con adolescentes, jóvenes y adultos, precisamente porque el enfoque hacia los menores es un enfoque especializado, diferente. El proceso terapéutico tiene que ser distinto para los niños que como para los adultos. Okay. ¿Puede describir una situación en la que tuvo que explicar los límites de la confidencialidad a un usuario? Pues casi siempre se explican estos límites al inicio, ¿no? A través de las cartas de consentimiento informado, pero muchas veces los usuarios pues llegan con la expectativa de qué va a pasar en el proceso terapéutico, ¿no? Y qué tanto pueden ellos abrirse o contar, ¿no? Entonces, a veces uno como terapeuta se da cuenta de las actitudes no verbales y de la incomodidad del cliente, ¿no? Es en ese momento cuando me gusta abordar o refrescar la información que ya se tomó en el consentimiento. Decirle, bueno, recuerda que estamos en un proceso confidencial. No importa qué digas, no importa cómo lo trabajemos, se va a respetar, ¿no? Claro que hay sus reglas, ¿no? O sea, si la persona obviamente me dice que se va a dañar a sí mismo, que piensa dañar a otras personas, eso se le pone muy puntual y claro desde el principio, de que pues nosotros tenemos que hacer una labor de informarle algo. Y realmente no es que vayamos a informar todo el proceso, sino que realmente se informa que puede tener estas conductas que puedan dañar a otros. Definitivamente hay situaciones también legales que nos van a obligar en cierto momento a tener que brindar cierta información del cliente si fuera necesario, pero pues esto tiene que estar emitido por un juez y tiene que tener todos los lineamientos y requisitos legales necesarios para que yo pueda romper esa confidencialidad y poder hablar acerca de lo que me solicitan hablar, nada más.
En su experiencia, ¿qué tan difícil es mantener la objetividad cuando las emociones del usuario o la situación empieza a volverse compleja? ¿Qué hace para no perderla? Volvemos a la pregunta de hace un ratito, ¿no? Tiene que ver con el alcance propio y la experiencia personal. Si yo no sé medirme, entonces muy fácilmente me revuelvo con otra persona, ¿no? En el enfoque terapéutico que yo manejo o abordo, que es el gestáltico, le llamamos confluir. Es un mecanismo de defensa donde yo no conozco dónde empiezo, dónde termino, o sea, mi límite personal y dónde empieza la otra persona. Cuando esto no se conoce de manera clara, entonces empezamos a revolvernos con otra persona y perdemos objetividad. Entonces es muy importante que nosotros estemos resueltos de ser posible en todos los ámbitos de nuestra vida, o que estemos en ese proceso constante de desarrollarnos, porque nunca es algo estático. Siempre vamos a estar enfrentando situaciones, siempre vamos a estar siendo como que bombardeados por cosas de la vida misma, ¿no? Entonces, el ir trabajándolas nosotros mismos a través de las personas con las que tenemos de cerca, y pues obviamente someternos también nosotros a procesos terapéuticos constantes, pues va a ayudar a que nosotros no perdamos perspectiva ni enfoque, y obviamente nuestra objetividad pues sea lo más pura, lo más real posible. De mi parte eso es todo. Le agradezco, o sea, de antemano todas las preguntas que me contestó y el tiempo que se tomó para ayudarnos con esta actividad. Y entre un momento mi compañera le va a hacer otras preguntas. Gracias. Bueno, pues yo soy Dana Pantoja y también le vengo a hacer otras preguntas relacionadas con el código ético y su forma de, pues, sobrellevar sus sesiones de terapia. Claro que sí, Ana. ¿Cómo equilibra las necesidades del usuario con las demandas institucionales cuando trabaja dentro de una organización? No he trabajado nunca en una organización. Mis procesos terapéuticos son individuales y es mío, ¿no? Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es importante primero conocer muy bien los lineamientos de la institución. Basado en esos lineamientos, entonces yo poder ofrecerle alternativas a la persona dependiendo del tipo de intervención que se esté realizando, ¿no? Como bien sabemos, nos contratan, pero vamos a respetar como que esta parte de nosotros y el alcance que vamos a tener desde nuestra perspectiva. Si hablamos del enfoque terapéutico, debería ser abierto y libre, pero va a depender muchísimo, como tú dices, pues del lugar donde estés. Pero también existen otros procesos de intervención, como es el counseling, por ejemplo, ¿no? O la consejería, o procesos de orientación educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del alcance del proceso mismo que me marque a través de la institución, pues obviamente yo sé hasta qué punto voy a intervenir con la persona. Si va a ser simplemente un darme cuenta, la cuestión de un insight con el cliente y hasta ahí, para recomendarle un proceso terapéutico quizás o un proceso más complejo, o bien desde el proceso terapéutico si tengo la total libertad, ¿no? Actualmente me encuentro en un espacio donde comparto con otros psicólogos, con otros psicoterapeutas, ¿no? Pero cada quien tiene su propio enfoque, cada quien trabaja desde su propia pertinencia y desde su propia habilidad, ¿no? Y los alcances van siendo propios, ¿no? Entonces es independiente. Ok. ¿Cómo actúa ante casos en los que la seguridad del usuario o terceros está en riesgo? Como le comentaba a tu compañera, en este caso desde el principio se tiene que especificar muy bien que cuando hay una situación de riesgo personal o a terceros, se le tiene que informar al cliente que hay que darle parte de alguien. Entonces hay que solicitar desde el inicio información de alguien que pueda hacerse cargo del cliente. No en un sentido quizás así como un infante, ¿no? Pero sí que esté al pendiente de qué va a pasar o de qué está sucediendo con él. Y pues como parte del acuerdo inicial de consentimiento informado, me da a mí ya el derecho y la obligación de comunicarme con otra persona para que pueda estar al pendiente y obviamente yo deslindarme de esa responsabilidad que de alguna manera yo adquiero al momento de escucharlo por parte del cliente, ¿no? Y pues es importante que todo esté debidamente registrado. ¿Cuál ha sido el mayor desafío ético que ha enfrentado, pues, en su vida profesional? Desafío ético, realmente
no ha habido una situación así como que muy, muy compleja como tal. Yo creo que el hacer un proceso interventivo donde yo tenga que sumar a uno de los familiares porque hubo una situación de violación a una persona. Entonces creo que ahí sí tuve que trabajar muchísimo con el menor con el que yo estaba trabajando en su momento, para que se hiciera todo de manera muy, muy adecuada, muy sano para el menor, pero también para la mamá que no sabía, y para que obviamente yo pueda también apoyarles en canalizar y direccionar los procesos fuera del ambiente terapéutico y el consultorio, ¿no? Pero al final, pues obviamente eso es ya responsabilidad de ellos como clientes, ¿no? Las acciones que van a realizar. Creo que en esa parte sí hubo un proceso de sensibilización al menor porque no quería abrirse, ¿no? Entonces, tampoco se le forza, no es una cuestión de forzar, simplemente que el mismo proceso terapéutico a veces lleva a la persona a necesitar ya soltar esta parte que le está lastimando y dañando. Entonces siempre es importante resguardar la seguridad de la persona en todo, esa es la prioridad en todo el proceso terapéutico. ¿Qué consejo daría a los estudiantes de psicología sobre la importancia de la ética profesional? Es muy importante porque si tú no conoces tus límites como persona, como profesional, entonces tendemos a brincarlos y podemos tener alguna complicación de tipo legal, ¿no? Y esto nos puede llevar inclusive a perder nuestra cédula profesional. Hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Hay límites que podemos cruzar y hay límites que no podemos cruzar. Y también es importante conocerlos y saberlos, ¿no? Para no estar violentando quizás a la persona sin nosotros ser conscientes de eso, ¿no? O inclusive estar de alguna manera, no lo sé, vinculando algún proceso que nosotros no sabemos y queremos aplicar y luego nos sale mal y entonces afectamos más en lugar de ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos conocer cuál es nuestra responsabilidad como psicólogos, cuál sería nuestra responsabilidad como psicoterapeutas, que no es lo mismo. O sea, yo salgo como psicólogo con un conocimiento general de la teoría, pero la aplicación específica al proceso terapéutico es otra cosa, que necesita un proceso de acompañamiento, un proceso de entrenamiento en ciertas habilidades, ¿no? Entonces, la ética me va a llevar a mí a tener en claro mis alcances como profesional, pero no solo como profesional, sino como ser humano. Gracias. En el código ético se menciona que el psicólogo debe reconocer sus propios límites. ¿Puede comentar un momento en el que tuvo que admitir que no era la persona adecuada para un caso? Definitivamente. De hecho, lo admito constantemente al no querer trabajar con niños, porque precisamente hay una situación mía, quizás propia personal, que ya identifiqué y que obviamente me encuentro trabajando, que tiene que ver con mi infancia. Claro. Y que de alguna manera, pues, yo normalmente voy viendo, proyectar también a veces con mis hijos, con mis hijas, perdón. Y obviamente esto me lleva a mí a tener que llevar un proceso terapéutico hace igual 3 años, cuando inicio mi proceso de maestría. Entonces, inicio mi proceso terapéutico, me doy cuenta que necesito actualizarme mucho más y entro a mi proceso de maestría también. A pesar de ello, no he vuelto a intentar trabajar con niños. Probablemente ya podría yo hacerlo, pero creo que eso sería como que el parteaguas, ¿no? De que hay una situación mía propia, de mi infancia, que de alguna manera pues me limita hasta cierto punto a poder ejercer la psicoterapia a través de los niños. Y para finalizar, ¿cómo decide cuándo es necesario romper la confidencialidad para proteger a un usuario o a terceros? ¿Y cómo maneja, más que todo, cómo maneja y lleva esta conversación con el paciente o con la persona que se hará cargo de él? Sí, la realidad es que nosotros no decimos todo lo que está sucediendo en el proceso terapéutico. Esto no va a ser, ¿no? O sea, en teoría, muchas veces la persona que llega como que a hacer este proceso con el cliente ya sabe que está llevando un proceso terapéutico, ¿no? Y sabe que hay una situación con la persona. Entonces, la información es muy directa y muy clara desde mi perspectiva, desde lo que yo he hecho, ¿no?
Pues comentarle que hay una situación en donde acaba de comentar que tiene el deseo de llevar a cabo un daño hacia sí mismo. Entonces es importante que usted lo pueda cuidar, se le dan las recomendaciones de que no lo deje solo, no es tanto un hostigamiento, pero sí que esté de alguna manera pendiente de él y de preferencia activar algún tipo de protocolo, no sé, el código 100, por ejemplo, en caso de intento de suicidio, por así decirlo, ¿no? O si quiere dañarse, pues obviamente que el espacio donde vaya a dejar la persona pues no cuente con objetos que lo puedan dañar y sí tener en claro que tiene que tener ese cuidado, ¿no? Y obviamente canalizar, porque si bien es cierto que el proceso terapéutico ayuda a la persona, pues hay un proceso diferente cuando se trata de casos de intento de suicidio. Entonces tendríamos que canalizar a un experto o a un terapeuta que tenga conocimiento en posvención. Entonces, en ese sentido, se da la integración de todos los actores familiares para apoyar y para reestructurar un poquito la dinámica que está teniendo la persona en sus diferentes ámbitos y que probablemente le están llevando a esta decisión, ¿no? Para que pueda ser un soporte más que algo que lo hunda. Son diferentes aspectos. Entonces, la canalización creo que es directa, se le informa a la persona de manera muy clara y específica. Yo le explico que también a través de la carta de consentimiento informado, yo tengo el derecho y la obligación de hacerlo para cuidarlo, ¿no? Entonces, se le encarga, pues porque yo no puedo permanecer con él todo el tiempo, ¿no? Es una hora de sesión, 45 minutos, y ya, ¿no? Entonces, de esa manera hago el proceso y hago una canalización adicional para garantizar que la persona, pues, no vaya a hacer algo en contra suyo o del tercero. Y pues estas serían las preguntas que preparamos y pues le queremos agradecer por su tiempo que nos dio y sería todo por nosotros. Les agradecemos por su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado y que les haya ayudado a entender un poco más sobre el código ético de un psicólogo.